Buenos días, presidente, señorías. El urbanismo y la ordenación del territorio afectan decisivamente a la calidad de vida y a las posibilidades de desarrollo personal y social. Disponer de una vivienda digna, disfrutar de zonas verdes y equipamientos públicos, desplazarse diariamente al trabajo o al centro de estudios y otras múltiples dimensiones de nuestra vida cotidiana dependen directamente de nuestro modelo territorial y urbano. En ese sentido, desarrollar y profundizar en la participación ciudadana activa es clave para que el modelo de ciudad en el que vivimos responda a nuestras necesidades e intereses. Perdamos el miedo, señorías. Que la gente participe no les va a suponer ningún tipo de intrusismo laboral. Hay un papel para las instituciones y otro para la participación. Es complementario. Y, desde luego, hay una demanda clara en profundizar en nuestra democracia. Cuando las plazas fueron ocupadas aquel 15 de mayo, se puso de manifiesto que nuestra sociedad había alcanzado la madurez democrática y quería seguir creciendo. Muchos y muchas de ustedes no quisieron escuchar entonces y es por eso que hoy tienen que escucharnos a nosotros aquí. Pero hoy tienen posibilidad de enmendarse. Aquel estallido no fue la generación espontánea de una ballena en la atmósfera de un planeta extraterrestre, que, como en guía del autoestopista galáctico, va tomando conciencia de su existencia y de la realidad que la rodea. Mientras se acerca tan rápido hacia algo plano y redondo que necesita un nombre sonoro como suelo, sin saber si se comportará de manera amistosa con ella. Aquello era algo que se venía gestando, la consecuencia de la madurez democrática y de la necesidad humana de la participación política recogida en nuestra Constitución. No era algo ingenuo, como la ballena, que justo antes de estrellarse contra el planeta dice: «Hola, suelo». En materia de urbanismo y ordenación del territorio, la ciudadanía ha visto cómo la participación en este campo es insuficiente. Niega a las personas su derecho a decidir sobre la política urbanística y territorial, que parece quedar reservada a los representantes electos y envuelve su ejercicio en una compleja trama de técnicas y tecnicismos inasequibles para personas sin formación específica, lo que excluye de facto a la mayor parte de la población. Y lo peor, ha dado lugar a abusos con la ciudadanía y el territorio. El modelo territorial asturiano es el resultado de un choque de intereses. Por un lado se encuentra el interés de constructoras y grandes propietarios del suelo. Por otro, el interés colectivo de todas las personas que quieren y necesitan un entorno agradable para desarrollar su vida. Por desgracia, los intereses privados son quienes más están condicionando nuestro territorio. ¿Estaríamos hablando hoy de pagar una indemnización millonaria en el caso Caipe a los promotores del Algarrobico asturiano si existieran procesos participativos en los que los vecinos y vecinas trabajaran conjuntamente con los técnicos especialistas antes de tener las líneas maestras de los planes generales de ordenación? Probablemente no, pues cuando los dueños del polvorín están vigilantes y son partícipes de las decisiones, no es tan sencillo disparar con pólvora ajena. Lo que hoy planteamos en el primer punto de esta moción no es ni más ni menos que equilibrar las fuerzas en este desigual choque, dotar al colectivo de mecanismos necesarios para confrontar los intereses del conjunto de vecinos y vecinas con el de quienes han especulado con nuestro suelo y nuestro futuro, realizar las modificaciones legislativas necesarias para establecer procesos participativos abiertos y vinculantes que permitan a la gente tener el control del desarrollo de su entorno. En el segundo y tercer puntos planteábamos la supresión de la cuota y su sustitución por un Consejo de Sostenibilidad Territorial y Urbana en el que participen las organizaciones de la sociedad civil cuyo ámbito de actuación esté relacionado con la planificación y la gestión urbana y territorial, con sesiones abiertas y actas públicas. En aras de conseguir un mayor consenso, aceptamos las enmiendas del Grupo Izquierda Unida. Nos da igual que sea la cuota o este Consejo quien integre los criterios que exponemos y, sobre todo, a las asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y demás ciudadanía organizada. Al final se trata de evolucionar y de salir de un modelo anquilosado basado en la Comisión Provincial de Urbanismo de la época franquista. Tampoco es nada novedoso. Quizás el señor Fernández debería hablar con Susana Díaz para algo más que para bloquear y torpedear las negociaciones de su partido con Podemos para tener un gobierno de progreso en el Estado. Ahora que se han salido con la suya, tendrán tiempo para hablar de otras cosas. Les recomiendo
que le pregunten por el Consejo Andaluz de Urbanismo y Ordenación del Territorio, un órgano mucho más abierto y democrático en el que tienen cabida tanto los grupos ecologistas como las asociaciones vecinales. Nada demasiado diferente a lo que hoy les estamos planteando aquí. El cuarto punto nos parece un elemento fundamental para garantizar la participación consciente y responsable. La transparencia y el acceso a la información es clave para garantizar la democracia y la independencia de cualquier proceso participativo. En este sentido, la enmienda de adición del Grupo Izquierda Unida es un importante punto a incluir en nuestra moción. Es importante seguir dando pasos en nuestra democracia. Generar cultura y participación pasa también por difundir y corresponsabilizar a la ciudadanía de las decisiones y su importancia. Podemos mirar hacia atrás o podemos mirar hacia adelante. El tiempo en el que las decisiones se tomaban de espaldas a la ciudadanía ya no va a volver, y es momento de normalizar los procesos participativos y adaptar nuestra legislación a ellos. Nosotros lo tenemos claro. La participación debe dejar de estar restringida. Creemos en la democracia y en la gente que cree en la democracia. Por ello, presentamos esta moción para su consideración.